El cónyuge que la golpeó y que la botó de su casa, posteriormente la demandó por divorcio por separación de hecho. Y ella recibió una indemnización de 12.000 soles a cargo del juzgado de familia que llevó su caso. Si quieres saber toda esta historia, quédate hasta el final del video. Y si necesitas llevar una asesoría virtual o presencial conmigo, escríbeme al número de WhatsApp que encuentras dentro de este video. Este es el caso de María y José. María llega a mí cuando ella había contestado la demanda dentro de un proceso de divorcio. Ella me cuenta que hace 12 años, 15 años, se casó con José y que ella se dedicó al hogar. Tuvieron 4 hijos y el señor trabajaba en una tienda por departamentos y era quien proveía la asistencia económica en ese hogar, porque dentro de la estructura familiar habían acordado que él trabajaba y ella se quedaba a cargo de los hijos. Para eso ella tuvo que renunciar a su trabajo. Pero lamentablemente, lejos de que el papá pues pueda cumplir con su obligación, empezó a tener un comportamiento negativo. Empezamos con la violencia física, con la violencia psicológica, con la violencia en agravio de los menores, y no solamente eso, sino también sabiendo que él era la única fuente de ingreso, empezó a restringir los ingresos económicos. En varias oportunidades ella realizó diversas denuncias, pero como él le prometía que esto iba a acabar, que no iba a volver a suceder, pues ella retiraba la denuncia. Bueno, esto mucho antes de la ley 3364, antes de que no se pudiera retirar la denuncia. Entonces, ella me cuenta que fueron muchos años los de maltrato. No solamente el maltrato que recibía hacia ella, que llegó al punto de que el ojo se le desprendiera de un puñete que le tiró. Ella, lamentablemente, con miedo y ya dentro del círculo de la violencia, no denunció estos hechos. Aunque después fue operada, pero lamentablemente el ojito pues quedó desviado y ella se sintió afectada. Posteriormente, ella, cansada de tanto maltrato, pues decide irse del hogar donde vivía con él, porque esa casa donde ella vivía no era la casa de ella, ni la de sus padres, era la casa de los padres de él, que en ese entonces también ya habían fallecido. Entonces ella, cansada de tanta violencia, se retira con sus 4 hijos. Pero lastimosamente, después de estar de casa en casa de muchas amigas, de muchos familiares, pues se quedó sin ningún techo, porque como ya les dije, pues ella no había trabajado, ya que se había dedicado al rol de madre, al rol de la casa, al trabajo de la casa, que lamentablemente pues no es remunerado y no le permitió tener un dinerito que le permita alquilar un departamento. Entonces la señora regresó a la casa del cónyuge de José. Y ingresó por la fuerza, porque no tenía otra alternativa. O era eso, o era que sus hijos pasaran otra noche más durmiendo en la calle, porque ese había sido la realidad. Ingresó a la casa, se posicionó en su cuarto y nadie la sacó. Ni siquiera el señor, que a pesar de la violencia que ejerció, no pudo, porque los hijos ya habían crecido y los hijos mayores ya defendían a la madre. Es así que ella empieza a vivir en la casa y tiene que demandar por alimentos al padre, porque no cumplía con la obligación de alimentos hacia los menores. Y le emiten una sentencia que se fue ejecutando como retención de los haberes del cónyuge, ¿no?, que la había votado, que la había demandado por divorcio. Entonces, ella, cuando le llega la demanda de divorcio, ella contesta, señalándole que todo lo contrario a lo que el demandante decía. Ellos en ningún momento se han separado de mutuo acuerdo, en ningún momento ella ha tenido le ha confirmado una ruptura. Al contrario, esta ruptura ha sido después de mucha violencia. Pero lamentablemente, cuando contestó la demanda, su abogado no adjuntó a la contestación de la demanda todas las denuncias que ella había realizado, incluso denuncias
que habían ya terminado en medidas de protección y muchas estaban en fiscalía, pero otras se habían archivado porque justamente la señora no tenía recursos para seguir el proceso e ir hasta las declaraciones. Bueno, entonces cuando ella llega a mí, me dice muy preocupada que la contestación de la demanda que ha realizado su abogado, pues la siente muy vacía, muy floja. Entonces cuando yo llega a mí, ella no tenía la demanda, no tenía la contestación de la demanda, no tenía nada. Entonces le digo, mira, lo primero que tenemos que hacer para que yo pueda hacer un escrito es que tengo que ir a leer tu expediente. Para eso me tengo que apersonar. Este caso sucedió en Limasur. Entonces yo me apersoné y fui a los juzgados de familia de Limasur y pude hacer lectura y evidentemente la contestación solamente tenía 4 hojas entre el contenido y los medios probatorios. Realmente era una contestación que simplemente negaba, pero no adjuntaba documentación que confirmara su dicho. Entonces le tomé foto a todos esos documentos y armé mi escrito, armé un informe y solicité una indemnización. Claro, yo solicité 80.000 soles, aunque ustedes saben que las reparaciones y las indemnizaciones aquí en el Perú no son tan cuantiosas, pero igual, yo solicité una indemnización de 80.000 soles. En mi informe escrito, yo indiqué que la señora debía ser considerada como la cónyuge más perjudicada dentro de este quiebre matrimonial. ¿Por qué? Porque la señora se había dedicado a cuidar a los niños y había dejado de trabajar justamente por desarrollar el trabajo en el hogar. Y no solamente eso, sino también había sido víctima de violencia durante todo el transcurso de la convivencia. Y adjuntamos todas las constancias de denuncia que ella había realizado. Algunas obviamente estaban archivadas, pero evidenciaban una realidad. Y no solamente eso, sino también el papá agredió a la segunda hija, la segunda hija que ya para ese momento era mayor, la agredió, le pateó y había constancia de eso porque la mamá, por defenderse para que no le agreda, al final terminó agrediéndole a las dos. Y había documentación al respecto. Y no solamente eso, sino también que la señora, al ver que el demandante, el José, pues no cumplía con su obligación de alimentos, tuvo que denunciar pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que el rompimiento, el quiebre matrimonial, ¿qué produjo? Produjo un desequilibrio económico. Entonces, yo probé ese desequilibrio económico. Se oralizó, se hicieron los informes finales, los alegatos, los informes orales y se expide la sentencia. En la sentencia, efectivamente, se había acreditado el plazo de separación, que era 4 años, tenían hijas pequeñas, todavía tenían 2 niñas, y se declaró fundada la demanda en el extremo de disolver el vínculo matrimonial. Pero se fijó una indemnización. Se fijó una indemnización en la cual se otorgaba 12.000 soles. Pero aquí hubo un error y se los quiero comentar porque quizá en algún momento ustedes van a estar en una circunstancia parecida. De la sentencia tiene 3 partes. La parte expositiva, en donde se narran todos los hechos. La parte considerativa es donde el juez hace las consideraciones pertinentes, que va a ser justamente lo que va a dar pie a su resolución de su sentencia. Entonces, en la parte la parte del resuelve, ¿no? En la parte final. En la parte considerativa se desarrolló y se consideró que la cónyuge más afectada durante el quiebre matrimonial y que le produjo un desequilibrio económico fue la demandada. La demandada, que no fue demandante, sino que fue demandada, pues había sido, y el juzgado la estaba considerando como la cónyuge más perjudicada dentro de este vínculo matrimonial. Y otorga una indemnización de 12.000 soles que el demandante debe pagar a favor de la demandada.
Pero en la parte final, el juzgado cometió un error. Y en la parte de la resolución propiamente dicho, en la parte del resuelve, en la parte de ordena, en la parte que falla, dispone que sea la demandada que le pague 12.000 soles por concepto de indemnización al demandante. Yo advirtiendo este error, pues ¿cuál fue mi primer procedimiento? Presenté un escrito el siguiente día que me llegó indicándole que el juzgado había cometido un error material y debía ser corregido de oficio antes que este documento quede consentido. Presenté el documento en la mañana y en la tarde me fui a hablar con la magistrada. ¿Por qué? Porque yo sé que si presento mi escrito no lo van a ver ahorita. Y esa sentencia ya se me había notificado. Entonces iba a correr el plazo y se iba a quedar consentida. Y yo no podía permitir que quede consentida una sentencia que es contradictoria. Que su resuelve es contradictoria con sus considerandos. Entonces, hablo con la asistente porque, dicho de paso, la especialista no estaba y la magistrada estaba preguntando no sé qué. Entonces me dijo, no te pueden atender, pero yo le digo, mire doctora, de la sentencia de los considerandos, el 5.6, siendo más específica, el juzgado señala y adjudica la condición de cónyuge perjudicada a mi clienta, a la demandada, pero contradictoriamente en la parte de resuelve en el fallo, pues ordena que sea mi clienta la que pague una indemnización de 12.000 soles al demandante. Se ha presentado el escrito pertinente, pero para nosotros es muy importante de que el juez corrija de oficio a efecto de no generar perjuicio posteriormente. La especialista me anotó y efectivamente esto fue un lunes. Y el día miércoles me estaba llegando a mi bandeja de casilla electrónica la resolución que corregía el error material y señalaba que debía ser el demandante quien debía pagar la suma de 12.000 soles a mi clienta, la demandada. ¿Por qué? Porque había sido considerada como la cónyuge perjudicada dentro de este quiebre matrimonial. Y aquí un poquito les voy a contar para que haya personas que me vean. Esta sentencia puede ser apelada, ¿correcto? Y va a subir a la sala. Si el demandante apela, que es lo más seguro, porque no creo que quiera pagar 12.000 soles, nosotros cuando corresponda vamos a hacer la absolución de agravios, que ojo, ahí no se paga ninguna tasa judicial, de nada. Presentas tu absolución de agravios y el día de la vista de la causa en sala oralizas. El apelante va a oralizar por qué, según él, se tiene que bajar ese monto. Y tú en tu absolución de agravios vas a fundamentar, primero vas a negar y contradecir todo lo que señala él en su apelación. Y segundo, vas a resaltar por qué es importante que ese monto de 12.000 soles se mantenga. En este caso, mi clienta no quiere apelar, aunque siente que los 12.000 soles realmente no han resarcido el daño que él ha ocasionado, pues también hay que entender que una apelación es onerosa y ella no tiene los ingresos para hacerlo. Y me ha dicho, yo estoy tranquila, pero si él apela vamos a tener que hacer la solución de agravios. Tiene un costo menor, pero de todas maneras se tiene que proteger. Ahora, si por ejemplo el demandante no apela y mi cliente no apela, este tipo de procesos no es que declare consentida, no es así. Este tipo de procesos va a subir a la sala de familia en consulta. ¿Por qué? Porque la sala de consulta tiene que evaluar que el juzgado de familia haya emitido una sentencia que realmente se acoja a ley, que realmente se haya determinado que la jueza de familia haya considerado correctamente al cónyuge más perjudicado. Que su sentencia esté bien dada, no se haya vulnerado el derecho de ninguna de las partes. Por eso, si ninguno de los dos apela, esto sube a sala en consulta. Ya lo saben, sube a sala en consulta. Y eso también demora, ¿correcto? Demora porque eso toma su tiempo y de ahí baja. Si tu sentencia es apelada, si el demandante apela,
tú tienes la oportunidad de presentar tu solución de agravios para negar y contradecir la apelación y para proteger tu sentencia. Y si tú por A o B no estás de acuerdo con tu sentencia, también tienes el derecho de apelar en el plazo de 3. Bueno, y ya después de haberle contado todo este caso, acá solamente quiero aclarar un punto. Si tú por A o B contestaste la demanda y no evidenciaste que tú fuiste el cónyuge más afectado con el quiebre matrimonial, pues no te preocupes. Yo te recomiendo que apenas tú tengas la oportunidad, lo hagas. Adjunta todos los medios probatorios, denuncias que hayas realizado, tu demanda de alimentos también te sirve, todo, hasta mensajes de WhatsApp donde él te insultaba, todo. ¿Por qué? Porque si bien dicen, no, pero los mensajes de WhatsApp no son medios probatorios, pero evidencian una realidad y el juez tiene que ver una realidad. Por eso en los procesos de familia existe la flexibilización. No podemos trabajar un proceso de familia como si fuera un proceso civil de una deuda, de una obligación de pagos, porque no es igual. Una familia es una estructura familiar distinta a todas y todas son distintas. Cada una es diferente. Entonces, en un proceso de divorcio, ¿qué es importante? Es importante demostrar que tú eres la cónyuge afectada. ¿Y con qué lo vas a hacer? Con las denuncias, pero haz las denuncias. A mí han llegado casos de mamitas que sí han sido víctimas de violencia, pero que nunca denunciaron. Y ahora el otro los está demandando por divorcio, diciendo que sí, nos divorciamos de mutuo acuerdo, nos fuimos felices, ella por su lado. Cuando la realidad no es esa, cuando la realidad es que él te golpeó, él te botó, él te humilló, él te pegó, él te maltrató verbalmente y eso tienes que hacerlo. Si él te puede decir, sí, ya, acá acaba, nunca más te voy a volver a agredir, eso es mentira. Porque la única forma que él no te agrede es que él se vaya a un psicólogo para que le ayude a solucionar sus frustraciones por la cual él te está golpeando. Y si eso no pasa, olvídate, tu amor no lo va a cambiar. Así que denúncielo, porque estos vivos, porque así son vivos, al final terminan demandando divorcio, señalando que todo fue color de rosa y que se separaron de mutuo acuerdo y que no mereces ninguna indemnización. Entonces, ¿cómo nosotros los abogados podemos demostrarle al juez que ha sido afectada con las denuncias que tú haces, con las demandas de alimentos que tú haces, con toda la evidencia que tenemos que tú nos proporcionas? ¿Para qué? Para decirle, señor magistrado, mi cliente es la cónyuge perjudicada con el quiebre matrimonial, lo que le produjo un desequilibrio económico. Y aquí hay un punto, el desequilibrio económico. Aquí lo que debemos demostrar es el desequilibrio. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Con los estados de cuenta? No. Lo demostramos informando que en esa estructura familiar se tomó la decisión de que ese hombre asuma los ingresos, el trabajo laboral externo y que la mujer tenga el trabajo de la casa. Por ende, por lógica, no tiene ingresos. No genera jubilación, no genera FP, no genera CTS, no genera bonos económicos, no genera nada. Entonces, una mujer que ha vivido años con su pareja dedicándose a su hogar, cuando el esposo quiere separarse y se va con todo su trabajo, obviamente con toda su plata, porque él no te va a dejar el trabajo a ti para que tú lo hagas, él lo va a trabajar. Entonces, va a haber un quiebre. También demuestras que el cónyuge ha sido más perjudicado cuando él en todo el periodo matrimonial se ha desarrollado, ha estudiado, ha hecho maestrías, ha hecho diplomados, ha encontrado mejores cargos y tú te has quedado como ama de casa, que es la mejor profesión, pero desgraciadamente no te genera un título con el cual tú no vas a poder ir mañana a una empresa y decir, ponme en este puesto, que yo soy apta, que yo tengo habilidades. No. Entonces eso también para nosotros es un punto, demostrar ese desequilibrio. Ahí hay una desigualdad que tiene que evidenciarse y que tiene que valorarse por el juzgado. Correcto, mamita, correcto, papito, espero te haya servido este caso.
Realmente es un caso real. Quería contárselos. Hace tiempo no subo porque de verdad tengo carga y he estado un poco estresada y he decidido un poco bajar en el tema de los vídeos. Pero vamos a empezar de nuevo. Y por favor, mamita, si te golpea, denúncialo. Porque ese gracioso, ese bandido te va a decir, no, ya pasó, no va a pasar nada. Y de acá 5 años se divorcia, se quiere divorciar. Y le dice al juez que contigo ha sido todo rosas y jazmines. Cuando no es cierto. Pero si tú no denuncias, ¿cómo demuestras? En el Poder Judicial todo tiene que ser demostrado con documentos, con testigos, con declaraciones, sino ¿cómo? ¿Cómo le hacemos los abogados? No somos dioses para inventarnos medios probatorios. Y quien se inventa medios probatorios, pues colinda con delitos. Entonces eso no es un buen abogado. Entonces, mamita, por favor, haz lo que te pido. Si por A o B te llegó una demanda de divorcio y no lo has contestado, no te preocupes. Si has sido declarada rebelde, no te preocupes. Búscame, escríbeme, agendamos una asesoría y presentamos un escrito con todos los medios probatorios señalando que tú eres la cónyuge más afectada y el juez, en una valoración exhaustiva, yo te aseguro que te va a dar una indemnización. No será la gran indemnización, porque bueno, aquí no hay una cotización alta sobre el tema de indemnizaciones, pero te va a dar una indemnización que por lo menos te va a servir quizá para que empieces un proyecto, para que te vayas de viaje, lo que tú quieras. Pero ok, mamita, espero que te haya servido este vídeo. Ya sabes, si quieres una asesoría virtual, me encuentras aquí en este número WhatsApp que vas a encontrar aquí en la pantalla. Y nada, búscame en TikTok como el canal de Toga y suscríbete.